Buenas tardes, profesor, compañeros. Somos el equipo uno y presentaremos el tema de generación de documentos oficiales. Yo, Daniel Velázquez, empezaré con el formato ST7. Antes de empezar a hablar de a profundidad el tema, debemos entender que el IMSS se encarga de brindar diferentes beneficios en materia de seguridad social para los trabajadores que estén afiliados a este. Entre estos beneficios, pues el que más conocemos es el de atención médica. Entre estos, pues nos facilita el formato ST7 en dado accidente de trabajo. Este formato es una plantilla que se le entrega al trabajador, al patrón y que el médico también debe llenar, específicamente cuando alguien sufre un accidente laboral. Al momento de acudir a las clínicas de institución, este se le otorga al trabajador para que se le empiece a llenar o alguna unidad de medicina familiar. Este de igual forma, bueno, se le entrega al empleador para que después lo regrese al IMSS o a la UMF encargada del trabajador. En caso de que ocurra durante el trayecto del trabajador a su trabajo o viceversa, de igual manera el empleador tiene que solicitar este formato al trabajador que haya sufrido el accidente para cumplir con sus obligaciones que se le estipulan en el artículo 51 de la Ley del Seguro Social y en el artículo 22 del Reglamento de Prestaciones Médicas. Este de comunicados debe ser en un plazo no mayor a 24 horas. De igual forma, si el trabajador no llegara a hacerle, no llegara a presentar el formato al empleador, este tiene que acudir al área de salud a la que el trabajador se haya presentado, ya sea IMSS o alguna otra, y solicitar una copia de este formato. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Para qué sirve? Al trabajador le va a servir para que eh, como justificante para ausentarse durante el tiempo que el médico determine y en dado caso de que llegue a un asunto legal, va a servirle como un amparo. Y al patrón, por otro lado, le va a servir para conocer sus derechos y obligaciones que se le especifican en el reglamento de prestaciones del IMSS. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Quiénes lo llenan? Bueno, lo van a llenar el médico, el empleador y el trabajador. El médico va a poner los síntomas y los signos que haya presentado el trabajador al momento de acudir a la unidad. La empresa deberá de poner en este formato la descripción del accidente, deberá de proporcionar datos de la empresa y del trabajador o trabajadores que hayan sido que hayan estado en el accidente. Una vez que termine la revisión correspondiente de este accidente y se dé la alta médica, la clínica debe entregar este formato al patrón para que el patrón lo llene y lo regrese. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué pasa si no se llena el formato? Si la empresa omite el llenado, las consecuencias es que el accidente se clasifique como un riesgo de trabajo inmediatamente y por consiguiente se le impute al empleador o a la empresa una multa que va desde las 20 hasta las 350 veces la UMA, es la unidad de medida actualizada, actualmente es de 89.62 pesos, según lo que nos dice el INEGI. De igual forma, si el accidente que sufre el trabajador es demasiado grave, que causa la muerte o incapacidad mental o física de acudir a entregar este formato a su patrón, este formato va a poder ser solicitado por algún beneficiario, familiar o representante legal de este trabajador. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Los dejo con mi compañera que les explicará más a fondo este formato. Buenos días, yo soy Diana Ábalos y pues exactamente como dijo mi compañero, les voy a explicar un poquito más a fondo lo que es este formato. Bueno, como pueden ver en la imagen, tenemos tal cual pues el formato, el cual dice aviso de atención médica inicial y calificación de probable riesgo de trabajo ST7, en el cual en la parte superior derecha vamos a poder ver que se tienen que llenar los datos del patrón y la certificación para tener certificación de que, bueno, de la vigencia de derechos. En general, este formato es relativamente sencillo de llenar porque pues cada campo nos va diciendo realmente lo que tenemos que ir escribiendo en el mismo.
Bueno, ya en la segunda parte nos especifica que debe ser llenado por los servicios de atención médica. Nos pide número de seguridad social, apellido paterno, materno y nombres, la identificación oficial. Con esto quiere decir con qué documentos están identificando pues la persona de, que le concierne este formato. En este caso, la parte que es como un poquito más importante es la parte en donde dice el numerito 20, descripción detallada de la forma, lugar y mecanismo del accidente en caso de enfermedad, escribir los agentes contaminantes y el tiempo de exposición a los mismos. Y la parte del número 21 que dice descripción de las lesiones y tiempo de evolución, ya que pues en este apartado es donde se tienen que escribir pues detalladamente pues los sucesos del accidente para determinar si incluso puede llegar, como lo mencionó mi compañero Daniel, a ser una incapacidad o simplemente se cataloga como accidente de trabajo o se cataloga posteriormente como enfermedad de trabajo. Siguiente, por favor, compañera. En la segunda parte, pues comenzamos con el número 22, que son los diagnósticos que pues va a llenar esa parte del médico de primera instancia, o sea, el que atendió de inmediatamente al trabajador accidentado. Tenemos también pues los tratamientos que se le van a aplicar al trabajador. Y en el número 24 es también importante porque nos pregunta los signos y síntomas, o sea, si venía intoxicado alcohólicamente o por enervantes o algún otro, si hubo una riña o no y si se tiene evidencia de esta o no. Esto es importante porque pues de igual manera recordemos que la ley nos marca que si el trabajador pues viene en algún estado inconveniente, pues no se puede llegar a considerar accidente de trabajo en algunas ocasiones. Por último, tenemos las firmas de las personas involucradas. Siguiente, por favor. En la siguiente parte tenemos los datos complementarios para la calificación del probable riesgo de trabajo. Esta tiene que ser llenada, pues como ahí mismo lo dice por la empresa. Nos pide distintos datos, pero aquí hay que poner especial atención en el número 15 que dice matrícula del trabajador IMSS y en la 16 que dice que es la clave presupuestal. Esta, bueno, en el caso de la clave presupuestal y la matrícula, únicamente aplica para los trabajadores del Seguro Social. En caso de que no, perdón, que cuenten con seguro social. En caso de que no, se debe dejar en blanco o se debe escribir NA o no aplica. Siguiente, por favor, compañera. Ya por último, bueno, se siguen llenando datos de la empresa y tenemos al último una parte que dice dictamen de calificación. Esta, pues ahí mismo nos especifica que es de uso exclusivo para los servicios de salud en el trabajo. Ahí se llenan pues ya bien los diagnósticos, el fundamento legal de en qué se basan para calificar si es accidente de trabajo o no, el nombre del médico, entre otros. Y pues al final están las firmas igualmente de los interesados. En este caso, bueno, como valor agregado, nosotros tenemos que este es un trámite totalmente gratuito. Sin embargo, se deben tener se deben tener a la mano ciertos documentos como pues, para que se pueda entregar este documento, como debe de ser una identificación oficial en original y copia, las cuales pues cuentan las de siempre, credencial para votar, pasaporte vigente, cartilla de servicio militar nacional y cédula profesional en credencial. También se debe tener la cartilla nacional de salud y el aviso de atención médica inicial y la calificación de que debe de ser como probable accidente de trabajo. En caso de defunción, pues se necesita el acta de defunción, el certificado de necropsia, una copia certificada de la averiguación del Ministerio Público y pues el resumen médico de atención inicial. Con esto concluiríamos lo que sería el formato de ST7. Los dejo con mi compañera. Buenas tardes, compañeros, profesor. Yo les voy a hablar sobre el formato ST2. Este formato es sobre el dictamen por alta por riesgo de trabajo. Este es el formato en el que se registra que el trabajador ya puede reincorporarse a sus labores. Siguiente. ¿Para qué sirve este formato? Este se da si se considera que el trabajador ya está 100% rehabilitado y cuando se entrega este formato se dejan de expedir los certificados de incapacidad temporal.
En este formato se están registrando todas esas circunstancias que en el expediente clínico o en la nota médica del trabajador. Los siniestros que están dentro de este formato deben considerarse en la determinación anual de la prima del seguro de los riesgos de trabajo del año en el que se trate. Esto es conforme al artículo 74 de la Ley del Seguro Social, que nos dice que las empresas tienen la obligación de revisar anualmente su siniestridad conforme al periodo y durante el plazo que señala el reglamento, para determinar si permanecen o no en la misma prima, ya sea que permanezcan, se disminuyan o aumenten. Y conforme al artículo 32 del reglamento de la Ley del Seguro Social, que dice que si además del salario en dinero el trabajador recibe del patrón sin costo para aquel habitación o alimentación, se estimará aumentando su salario un 25% y si se reciben las dos prestaciones, se aumenta el 50%. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué se hace si el trabajador no presenta este formato a la empresa? Esto depende mucho del formato ST7. Cuando se llena el formato ST7, y se califica como que sí fue un accidente, ya sea o de trabajo o de trayecto, el patrón debe pedirle al trabajador este formato para que pueda volver a reanudar sus labores dentro de la empresa. Y si en el formato ST7 dice que no califica como riesgo de trabajo o de trayecto, el patrón no, al trabajador no se le otorga este formato. Y todo patrón debe de tener presente que por disposición del artículo 156 del reglamento, de la Ley del Seguro Social, se deben de considerar terminados los riesgos de trabajo cuando durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso, el instituto no tenga conocimiento o registro de información de expedición de certificados de incapacidad temporal para el trabajo o de recaída en un periodo no mayor a 3 semanas. Y los dictaminados con IPP o IPT, incluyendo la defunción por riesgos de trabajo, por laudios o convenios a partir de la fecha en que se dictamina o se reclamen ante el IMSS. El artículo 156 de la Ley del Seguro Social dice que el derecho al goce de la pensión de cesantía en edad avanzada comenzará desde el día en que el asegurado cumpla todos los requisitos señalados en el artículo 154 del reglamento de prestaciones médicas del IMSS, y siempre que se solicite el otorgamiento de dicha pensión y se acredite haber quedado privado o sin posibilidad de trabajar. Y el artículo 154 dice que si la lesión derivada de un riesgo de trabajo incapacita al trabajador, se le expiden certificados de incapacidad dentro del término que señala el artículo 58 de la misma ley, hasta su alta, emitiendo invariablemente el dictamen de alta por riesgo de trabajo. Y para esto va a continuar mi compañero Diego. Muchas gracias. ¿Qué tal, compañeros? Profesor, buenas noches. Yo soy Domínguez Diego y justamente voy a continuar con el formato y el llenado ST2. Este formato es únicamente para la dictaminación del alta del riesgo de trabajo. Es lo único en lo que nos va a dar la utilidad para darle la seguridad a la empresa de que el trabajador ya está completamente listo y preparado para el regreso a sus funciones. Para esto necesitamos los datos del asegurado, el cual siempre vamos a empezar con el apellido paterno, seguido del materno y nombres, o nombre en caso de ser necesario. Posterior a esto tenemos el número de seguridad social, que tiene que ser llenado continuo del CUR,
Y pues en cada uno de estos tenemos las matrices suficientes para que puedan ser llenadas con la cantidad correcta de caracteres. Posterior a esto vamos a insertar la matrícula y la clave presupuestal de unidad de adscripción, que es como lo había comentado mi compañera en uno anterior. Posterior a esto, perdón, tenemos los datos de la empresa. Hay que tener mucho cuidado aquí, ya que el nombre de la empresa no es lo mismo que la razón social. Entonces, lo que tiene que estar aquí completamente es en la razón social. Un nombre con el que está registrado es el que tiene que ir ahí correctamente puesto. Posterior a esto tenemos el registro patronal y pues tenemos los datos del riesgo de trabajo. Estos datos se van a clasificar en 3 tipos. El primero va a ser el accidente de trabajo, en caso de que haya sido dentro de las áreas en donde nosotros ejercemos nuestras labores. El segundo es el accidente en el trayecto. Este va a comprender desde salimos de casa hasta el punto en donde llegamos al trabajo. Esa ruta que nosotros vamos a recorrer, si en ese transcurso, en esa ruta, nosotros llegamos a tener un accidente, ahí entra este cuadrito como accidente en trayecto. Y posterior a esto ya entra lo que es la enfermedad de trabajo. Sobre esto mismo vamos a tener si la incapacidad fue permanente. En caso de ser así, pues solamente el sector salud es el que lo va a poder marcar. Y pues sobre lo mismo vamos a tener la fecha de inicio del accidente o reclamación en caso por parte de la enfermedad de trabajo y los inicios de labores. Como podemos ver, en este caso pues se podrían presentar secuelas en caso de que fuera un accidente físico o incluso una enfermedad general. Entonces, en este caso, pues el servicio de salud es el que va a dictaminar o determinará la fecha de inicio de las labores. Esto siempre va a ser previo a una valoración correspondiente. Para todo esto, nosotros tenemos que poner el lugar en donde fue, o sea, donde sucedió esto, la delegación, la unidad médica, el día, el mes, el año y pues el nombre del médico que es el que está dando el dictamen, su matrícula y su firma. Esto es sumamente importante ya que si no tiene firma, pues este formato es inválido completamente. En la siguiente diapositiva podemos ver la relación que tienen el formato ST7 y el ST2, ya que para esto obviamente todo inicia en un riesgo de trabajo y ya sea que sea un accidente de trayecto o un accidente de trabajo, todo culmina en que tenemos que acudir a nuestra unidad médico familiar. Aquí nos proporcionan el formato ST7, el cual nosotros tenemos que llevar a la empresa en donde laboramos y este mismo recursos humanos o en este caso nuestro empleador tiene que llenar el formato y llevarlo nuevamente a la unidad médico familiar para que se pueda hacer la dictaminación y se califique el mismo. Si no es un riesgo de trabajo, se termina el trámite. Si sí es un riesgo de trabajo, se paga el subsidio. Actualmente se está pagando en el banco HSBC. Esto posteriormente se repite en la UMF. Nos entregan el formato ST2 y pues ya con esto nosotros completamente podemos retomar las actividades para trabajar. Y pues con esta información mi compañera les va a dar un poco más de los siguientes formatos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Ahora yo soy Ibáñez Mariana y yo les voy a explicar sobre el formato ST9, que es el aviso de atención médica y calificación de probable enfermedad de trabajo. Bueno, ¿qué es el ST9? Este va a ser el documento donde el patrón debe describir de manera precisa los agentes causales de la enfermedad, o sea, la exposición a los agentes, ya sean químicos, físicos, biológicos, etcétera, depende cuál sea el caso, y el tiempo de exposición de estos. Este documento va a estar relacionado con las enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales van a ser aquellas relacionadas con las labores que realiza o las producidas a consecuencia de las condiciones de trabajo. Para poder sustentarnos nosotros en este tema, vamos a tener la ley del Seguro Social del artículo 41 al 43. Y bueno, aquí tenemos específicamente el artículo 43 que nos va a decir textualmente: enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado
de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Y bueno, una vez que ya tenemos en cuenta de qué es una enfermedad de trabajo, cuál es el proceso que se debe seguir, una vez que el trabajador va a presentar síntomas de este tipo que él piensa que son causadas por sus condiciones laborales, lo primero que debe de hacer es ir a la unidad médica familiar. Debe dar detalles de sus síntomas, desde cuándo lo padece, dónde labora, desde cuándo labora, cuáles son sus funciones, a qué se dedica la empresa, etcétera. Y también debe mencionar si se le proporciona algún equipo de seguridad para que él pueda realizar su trabajo. Esto es importante que coincida, ya lo veremos más adelante, en el formato que sea tanto la versión que se le da al médico como la que va a dar la empresa. En caso de que el médico considere que la enfermedad efectivamente está relacionada con las labores que se realiza, se le va a proporcionar este formato ST9. Eh, Se llena el formato y ya más adelante les explicaré un poquito sobre esto. Y bueno, para que este trámite prosiga, el IMSS debe investigar el medio ambiente laboral donde el paciente desarrolla sus actividades. Esta parte está sustentada en el artículo 83 de la Ley del Seguro, donde se nos va a explicar que los patrones deben cooperar con el instituto en la prevención de los riesgos de trabajo. Y bueno, ya teniendo el formato todo en orden, se tiene que notificar al patrón si se fue calificado o no fue calificado como enfermedad de trabajo. Si el patrón o el trabajador, en caso de que no estén de acuerdo con la calificación, podrá hacer uso del recurso de inconformidad, que es máximo de 15 días posteriores a la notificación. Y bueno, aquí vamos a tener nuestro formato ya ST9. Si se dan cuenta, se parece bastante al ST7 que nos mencionaron anteriormente, pero es muy importante leer y que en la parte diga aviso de atención médica y calificación ST9. Igual en la parte superior derecha van a venir los datos del patrón. Más abajo es llenado por los servicios de salud en el trabajo y estos son meramente los datos del trabajador. Siguiendo más abajo, vamos a tener el número 19. Aquí es donde yo les decía que es importante que esta historia, esta versión, esta descripción detallada de los agentes causales sea coincidente con lo que va a decir la empresa. Más abajo, a la parte de hasta abajo del mismo anverso, es donde van a venir las firmas de conformidad. Si nos vamos al reverso, esta parte es donde va a llenar, la empresa tiene que llenar esta parte. Igual es con los datos de la empresa. Y un poco más abajo, esta es la misma parte que tiene que llenar que la que llenó el médico, y es donde debe dar detalles de la descripción precisa de los agentes causales. Y también por último, hasta abajo, vienen las firmas de conformidad, y es aquí donde se nos menciona que si no se está de acuerdo con la calificación, se puede informar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Para las conclusiones los dejo con mi compañero Daniel. Gracias, compañera. Bueno, en conclusión, pues nadie está libre de sufrir un accidente o enfermedad de trabajo. Y gracias a este trabajo ahora sabemos los formatos que debemos presentar, ya sea como empleador o como empleado, en caso de accidente o trabajo. Como primer formato se nos presentó el ST9, para su resolución el ST2 y para una enfermedad de trabajo una ST9. Es importante saberlo y ya como empleador para no caer en incumplimiento de alguna de nuestras obligaciones y como empleado estar amparado ante alguna otra situación. Siguiente, por favor. Ok, como frase del día tenemos la de la Dalai Lama que nos dice, el hombre pierde la salud para tener dinero, después pierde el dinero para recuperar su salud. Bueno, con esto damos conclusión a nuestra presentación. Gracias por su atención.